Hola Instagram, buenas noches, ¿cómo están? Aquí, mientras esperamos que se conecten más personas, quiero irles contando que estoy muy feliz porque tenemos un invitado desde Pereira, Colombia. Mientras él se nos une, allí también vamos a ir ingresando a nuestro StreamYard y Facebook. Perfecto. Ahí está David. Ya casi enlazarse. Ahí estamos. ¿Qué tal, David? Por aquí cambiando la cámara. Hola Jime, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte en este espacio en el que he denominado Un Café con Jimena, súper contenta. Y estamos en un segundo ya en Facebook, en mi perfil y también en los grupos de la comunidad. Ahí se van Súper, uniendo varias personas. súper, muchas gracias. Sí, por ahí veo que ya se van uniendo varias Sí, personas, también incluso personas ahí de mi comunidad. Qué bien que hoy nos van a escuchar, pues te van a conocer a ti, las personas de mi comunidad, todo ese trabajo tan maravilloso que haces con los negocios y con los emprendimientos allá en Bolivia. Pero bueno, primero gracias por la invitación, Jime. un gusto de tenerte aquí. También estamos ya. Buenas noches a Facebook, a nuestros grupos de la comunidad. Tengo un invitado desde Pereira, Colombia, una persona especialista en todo esto que yo llamo el ser, desde lo que es el entrenamiento de personas para sacar lo mejor de nosotros, para trabajar internamente, hasta habilidades de emprendedores, en fin, en ese mundo invisible que Ujú. crea nuestros resultados. Porque si algo tengo muy claro es que nuestro mundo invisible crea los resultados visibles. Si no trabajamos en el invisible, no vamos a trabajar en los resultados. Bienvenido, David. Tienes el micrófono y cuéntanos así, muy puntual, ¿quién es David Peláez? Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y espero poderle aportar muchísimo valor ahí a tu comunidad de Facebook, a tu comunidad de Instagram. Y David Peláez es un economista de profesión. Yo estudié economía y negocios internacionales, pero por muchas vueltas que dio la vida, pues terminé siendo mentor y como yo lo denomino, mi mentor en equilibrio consciente. Y ya les voy a comentar un poco más de eso. Pero yo creo que mi historia está muy relacionada con lo que pueden vivir las personas allá afuera, porque yo estudié una carrera en el campo de acción que tenía, en que podía de pronto generar más dinero en mi vida profesional, porque iba a estudiar una carrera pues que estaba siendo de pronto muy solicitada en el mundo empresarial. Y entonces empecé a estudiar la economía en mi ciudad natal. Pero después de 2 años, después de graduarme y 2 años de trabajo, pues yo empiezo como a generar ciertos choques, ojo, emocionales y ciertos choques personales dentro de mí mismo que no me hacían desempeñarme como yo quería en mi área profesional. Entonces, en ese momento, Jime, algo que he ratificado yo y que hoy entiendo por qué pasó en ese momento, pero ahí, en ese momento, después de llevar apenas 2 años de experiencia profesional, yo establecí un deseo desde lo más profundo de mi corazón y era que me quería ir, quería escapar de mis problemas. Y yo no sabía en ese momento que mis problemas viajaban conmigo. Yo pensé que Exactamente. viajando, pues mis problemas se iban a quedar. Entonces yo iba a solucionar absolutamente todos mis problemas. Entonces es algo muy común que piensan las personas. Pero bueno, en ese momento yo tuve la gracia, la bendición, la posibilidad de irme, porque Dios así cuando uno le pide algo con esa fe de que es posible y de que tú verdaderamente eso es lo que quieres, y tienes la firme determinación a lograrlo, pues pasa y Dios te lo concede. Entonces, Dios me concedió la posibilidad de irme lejos y me fui muy lejos. Tuve la oportunidad de irme para India. Y Wow. en ese momento me fui para India, allá me conecté con una empresa, estuve viviendo y trabajando un año.
Pero la India fue un antes y un después en mi vida, porque yo con esa experiencia, yo empecé a tener la posibilidad de cuestionarme muchísimas cosas acerca de mi vida profesional, acerca de la religión, acerca de las relaciones, acerca de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es muy diferente cómo tú vives en tu ciudad y cómo tú fuiste criado y programado por tu entorno a viajar a un lugar del mundo donde todo es diferente. Comen diferente, se visten diferente, hablan diferente, o sea, absolutamente todo. Y eso te lo cuento porque marcó muchísimo lo que es lo que empezó a ser la vida profesional de David Peláez de ahí en adelante. Yo, después de ese año, yo regreso a mi país, Colombia, y a mi ciudad natal, pero me voy para la ciudad de Bogotá, que es la Ok. capital. Y allá me conecto, empiezo a trabajar con una multinacional, pero también empiezo como un proceso de exploración. Y pues para hacer también la historia corta, me conecto con un mentor que me invita a un proceso de entrenamiento y empiezo a vivir un proceso de formación con él. Con él, entonces me educo en educación financiera, hice una profundización también en meditación, me certifiqué como entrenador, estudié comunicación, habilidades blandas, bueno, una cantidad de cosas. Y eso fue en el año 2014. Y eso hizo que yo, dentro de todo ese proceso, encontrara mi propósito de vida. Y eso es una de las cosas que más le agradezco a ese mentor de ese momento que tuve y a todo mi proceso. Porque el descubrir que mi propósito de vida estaba enfocado en servir a las otras personas a través de la educación, pues me ayudó a aterrizar qué era lo que yo debía empezar a desarrollar y empezar a hacer a partir de ahora y de aquí en adelante con mi vida profesional. Me Porque a encanta, partir de pero ese ahí, momento tomé muchas te voy a decisiones. cortar porque estás dando mucha información y quiero como que ir sacando por pedacitos toda tu historia y que nuestros seguidores se nutran de partes que son, que tú las tomas como que contándonos muy veloz, pero que son súper importantes. Algo que yo lo tomo como aprendizaje y creo que es importante que nuestra comunidad sepa cuando queremos escaparnos de nosotros mismos, no hay viaje para escapar. No existe. Hoy día justamente conversaba con alguien hace un ratito que me decía que está renunciando porque no se siente bien en ese trabajo. Y de pronto, por muchas historias que voy viviendo, tú te vas con todo al otro trabajo y en el próximo trabajo te encuentras con lo mismo, porque todos estos temas, ahí te perdí un poquito en internet, en Instagram, todo este tema de no estar consciente, si me escuchas, ¿verdad? Sí, Pero te escucho, pues en StreamYard te escucho, en Instagram como que sí tuvimos una dificultad. sí, ahí te perdí un tantito, espero que el internet vuelva. Te tengo congelado en Instagram. Espera a ver qué pudo haber pasado, espérame un Y momento. te me saliste, tal vez ahí el internet nos jugó una mala pasada, si vuelves a entrar. De pronto sí, espérame a ver. Listo, ahí te voy a enviar la invitación, Perfecto, confírmame porfa. bárbaro, ahí volvemos. Ok. Perfecto. Entonces, hablando de esto de escapar, de escaparnos de nosotros porque no entendemos una situación, las personas que renuncian a sus trabajos y vuelven a otro trabajo y vuelven a encontrar el Ujú. mismo conflicto, el primer gran aprendizaje que tenemos con tu historia es lo que está de alguna forma mal viaja con nosotros. Yo no Así me es. puedo, y así me vaya por el mundo, me lo voy a llevar. Entonces, primer aprendizaje es, tú viajas con lo que tienes dentro y hasta que no lo soluciones dentro, tus historias se van a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ahí creo que el gran trabajo, punto dos, que tú has hecho es el trabajo interno al estar en algún lugar que de pronto sí te ha ayudado el estar allí, el estar en la India, ¿verdad? Totalmente. Fue un proceso que me ayudó, yo digo, de forma integral, porque yo crecí profesionalmente, personalmente, espiritualmente, o sea, fue un crecimiento integral.
Y ya cuando yo me devuelvo para Colombia, es que yo empiezo como que de cierta forma a volver a mi realidad y empezar como que a conectar muchas cosas que empecé a aprender allá, pero verdaderamente las empecé a aplicar ya cuando ya estaba de vuelta a mi país. Entonces ahí fue donde verdaderamente el aprendizaje se evidenció. Y el tercer punto que también me encanta, que creo que como emprendedores, como personas, debemos buscar en algún momento es encontrar ese propósito. Ahí es el gran tema y el tema de muchos. Y hay personas que me escriben en mis mentorías y me dicen, ¿y qué pasa si no encuentro mi propósito? Tú lo encuentras a partir de esta historia. ¿Y qué es realmente el antes y el después de encontrar tu propósito? Cuéntanos un poquito ya de eso. Bueno, fue la verdad, yo le digo a las personas hoy en día, porque yo promuevo mucho y hablo mucho acerca de que sí es posible cambiar, de que sí es posible transformarnos, de que sí es posible crear esos resultados de vida y manifestar lo que nosotros verdaderamente queremos. Pero tenemos una cantidad de creencias limitantes en nosotros que la verdad no nos dejan continuar, no nos dejan seguir nuestros sueños. Y para mí, encontrar mi propósito de vida fue trascendental. Y a veces algunas personas hablan como que ven, tú no encuentras tu propósito de vida, tu propósito de vida te encuentra a ti, porque de cierta forma es algo que ya tienes dentro de ti. Y yo también manejo algo y es, tienes que aprender a conectar mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque solo Okay. conectando mente, cuerpo y espíritu, pues tú vas a poder encontrar ese propósito que tú viniste a desarrollar finalmente a este mundo. ¿Listo? Entonces, para mí fue trascendental haber encontrado mi propósito de vida en ese momento porque hoy yo me dedico a algo completamente diferente a lo que yo estudié en la universidad. Y yo le digo a las personas, si tú vas de pronto a mi Instagram, a mis perfiles personales, fotos mías o ves de pronto, conoces algo de mi historia de hace 5 años, 6 años, 10 años, tú vas a ver a una persona completamente diferente, completamente diferente. Y yo le digo a mis estudiantes, a veces pienso como en ese David del pasado y yo digo, wow, es como si fuera, como si estuviera contando la historia de alguien más. O como si estuviera hablando de una persona diferente, o como si Otra fuera, hubiera persona. sido una vida pasada, completamente, completamente. Y Entonces, para mí ahí fue en eso, trascendental. ¿cómo es posible? Lo que lo que siempre nos han dicho es, estudia en la universidad, ten una carrera, con esa carrera tú vas a lograr un trabajo, los ingresos, y de pronto tú estudias y dejas la universidad o dejas de trabajar en lo que te habías formado. Eso es un fracaso. Eso, ¿qué es en la vida de una persona que hoy por hoy es cada vez más frecuente? Total, total, total. Incluso yo te lo cuento desde mi propia experiencia. Empecé mi vida profesional, era pues tener un MBA, hacer una maestría en administración de negocios. Y yo dije, ok, e intenté aplicar a diferentes universidades en el exterior, pero no pasé. Y yo dije, también me enseñó muchísimo. Me conecté con muchas personas, muy buen perfil de las personas que estaban estudiando conmigo, de los docentes, pero fue el mismo año que yo paralelamente estaba haciendo este proceso de educación no formal, donde me certifiqué como entrenador y bueno, donde viví todo esto que ya te conté antes. Y ahí es, yo digo, bueno, ¿con qué yo estoy más conectado? ¿Qué es lo que yo siento que dentro de mí le gusta más, se siente más apasionado por hacer, por desarrollar, por continuar? Y yo en ese momento, yo tomé la decisión de poner en pausa mi maestría. Yo dije, voy a ponerla en pausa para empezar por este camino. Y yo empecé a decir, venga, dependiendo cómo me vaya por este camino, pues miro a ver si continúo la maestría o no. Tenía 2 años para retomar la maestría si quería.
pero yo en ese momento abandoné la maestría. Entonces yo a veces digo que soy un feliz desertor de una maestría en una de las mejores universidades del país. ¿Por qué? Porque es una de las mejores decisiones que he tomado también. ¿Por qué? Porque yo estaba recorriendo un camino que otras personas, y ojo, Jimé, porque esto para todas las personas que nos están escuchando es muy importante. Entonces, yo empecé a recorrer un camino que otras personas habían labrado para mí, habían Buenísimo. establecido que era el camino que yo debía recorrer. No estaba recorriendo mi propio camino. Y Claro. yo con todo este proceso de transformación, yo me di cuenta de eso. Y yo dije, ajá, me conecto con mi espíritu, reconozco quién soy, qué es lo que vine a hacer y empiezo a recorrer mi propio camino. Entonces empiezo a tomar decisiones, ojo, difíciles, difíciles, porque no es sencillo a veces abandonar un programa del cual tú pagaste más Claro. de $5,000 en solo el primer semestre, en solo el primer semestre. Entonces tú decir, venga, abandonar esto, dejar mi trabajo, porque yo renuncié a mi trabajo para emprender mi primer negocio. Mi primer negocio no tenía nada que ver con el tema de educación, sino con el tema de restaurantes. Yo monté un restaurante con Ujú. una sociedad, con una amiga. No tuve un resultado financieramente positivo. ¿Listo? Pero sí me enseñó muchísimo también ese proceso de aprendizaje. Pero fue como mi escalón, porque fue como mi excusa para yo dejar lo que estaba haciendo. Porque yo renuncié a mi trabajo por dedicarle a ese negocio. Pero el fracaso de ese negocio, y pongo fracaso entre comillas, porque es un proceso de aprendizaje, pero Totalmente. el que no haya tenido el éxito que yo estaba buscando en ese negocio, también lo agradezco porque eso hizo que yo me devolviera para mi ciudad natal y empezara a reinventarme, a empezar mi camino como mentor, a empezar a servir a través de mi propósito de vida, a través de la educación. Entonces, mira Entonces, todo cómo se no va hay conectando. fracasos, no hay fracasos, hay aprendizajes. Es otro Así de los es, puntos que quiero destacar. Y nuestro camino hacia el propósito es eso, es caminar uniendo puntos, como tú dices, dejando de caminar quizás los pasos que otros han proyectado para nosotros y encontrando tus propios pasos. Y si en el camino el encontrar tus pasos implica dejar una carrera, dejar un emprendimiento, es totalmente válido, es totalmente válido. Históricamente escucho a mis abuelos, escucho a tíos mayores que dicen, no, no puedes dejar tu carrera, es un gran fracaso. Pero yo digo, si en el camino tú encuentras como tú, encuentras tu propósito, lo que hoy hace que te levantes cada día feliz, así sea un lunes, porque de eso se trata, levantarnos felices, así así es. sea un lunes, pues qué más yo quiero, ¿no? No deseo levantarme como mucha gente todos los lunes diciendo, oh no, de nuevo es lunes. Quiero amar lo que hago y eso es trabajar, vivir con tu propósito, ¿verdad? Es vivir en propósito totalmente, totalmente, porque tú ya no piensas si es lunes, si es domingo, si es viernes, o sea, no importa el día. Cuando tú vives en propósito, tú sabes que es algo que vas a seguir haciendo por el resto de tu vida, porque ya te conectaste tanto con él, es algo que te apasiona tanto que a veces tú dices, venga, pues, o sea, a mí no me importa que no me paguen haciendo y Claro. desarrollando esta actividad. Finalmente es lo que me apasiona, yo lo podría hacer de lunes a domingo. Claro, también yo aterrizo mucho a las personas para que puedan manejar un equilibrio en su vida, en todas las áreas de vida. Pero cuando hablamos del área profesional, darla con el propósito de vida. Porque si no, vamos a tener muchas dificultades cuando nosotros estamos de pronto trabajando para una Se me fue la empresa con la señal cual en no Instagram, mil conectamos. disculpas. Tranquila, Ah, no te ahora preocupes. sí. ¿Me estás escuchando bien? Creo que Confírmame que me escuchas. te escucho, pero por StreamYard, no, no por... ¿Y qué será? Porque yo aquí tengo red completa Ya, en Instagram. ahora sí, ya volvió. Mil disculpas. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Entonces, pero en conclusión, y bueno, y aquí quiero abrir como la posibilidad de que las personas que están conectadas puedan hacer preguntas,
porque a veces con el tema de propósito de vida genera muchas preguntas, Jime, porque Claro las que personas a veces incluso se empieza a generar como ansiedad, estrés, como que venga, no encuentro mi propósito, no sé cuál es mi propósito, y no podemos permitir, nosotros como mentores no podemos permitir que esto genere ese nivel de ansiedad en las personas, porque debe ser algo de conexión contigo mismo tan hermoso que tú sabrás cuando lo descubras, pero no debe ser algo como que lo tengo que descubrir, porque o si no, pues mi vida no tiene sentido. No. Entonces son muchas cosas que también nosotros debemos empezar a trabajar. Pero Perdón, fue súper claro. David Salazar te saluda y te dice que eres un gran mentor desde Colombia también. Súper, qué Saludos bien. David, qué lindo que estés aquí, Un un saludo, abrazo para ti. David. Y efectivamente, por Súper. favor, siéntanse súper libres de hacer las consultas. Estamos con un experto en muchos temas y vamos a ir desmenuzando varios más. Hemos comenzado por el propósito. Después de hablar de esto de propósito y de mostrarnos tu propósito, quiero tocar nuestro tema principal de la noche, que es también un tema que muchos lo tocan como de forma desesperada, porque la palabra es súper linda, abundancia. Abundancia. Todo el mundo quiere abundancia, pero a la vez abundancia de qué y por qué podemos Ujú. decir, y desde tu expertise, que la abundancia primero es del ser y cómo esto se traduce y cómo llegamos del hacer, del ser al hacer y al tener. Aquí el tema apasiona a muchos y creo que hay que comenzar a tocarlo. Total, Jime, porque cuando hablamos del ser, cuando hablamos desde abundancia desde el ser, tenemos que, y yo le comparto mucho a la gente, la abundancia no se tiene, la abundancia se reconoce, Okay. porque tú ya eres abundante. Nosotros debemos reconocer que nosotros somos seres que Dios nos ha creado como seres con un potencial ilimitado. Y cuando empezamos a reconocer eso, lo primero que yo le pregunto a las personas para ayudarles en este proceso es, ¿para ti qué es abundancia? Nosotros tenemos un programa de reprogramación financiera, porque ojo, las personas normalmente conectan la palabra Ujú. abundancia con las finanzas. Exactamente. Entonces, alguien es abundante si tiene muchísimo dinero. Si no tiene dinero, entonces no es abundante. Cuando algo, la principal barrera para que las personas puedan vivir en abundancia es que creen que la abundancia se trata de dinero. Creen que la abundancia se trata de dinero. Cuando estamos hablando, y tú lo has puesto muy bien, abundancia desde el ser. Entonces yo le pregunto a las personas, ¿para ti qué es abundancia? ¿Para ti qué es abundancia? Y ojo, y abundancia, si tú incluso la buscas en el diccionario, vas a ver, abundancia es algo que existe en muchas cantidades. No están hablando de dinero, no están hablando de absolutamente nada en específico. Y yo le pongo un ejemplo sencillo a la gente. Si llega a tu casa un camión gigante, un camión lleno de naranjas, ¿tienes abundancia de naranjas, sí o no? Sí, tienes un Sí, camión lleno de naranjas en la tengo puerta de tu muchas. casa. Ujú. Así es, totalmente. Entonces, cuando hablamos de abundancia, tú lo decías muy bien, ¿abundancia en qué? ¿Abundancia en qué? Entonces, ahí es donde debemos empezar como a reprogramar la mentalidad de las personas con respecto a este concepto. Porque algo que limita a las personas de vivir en abundancia es que creen que solamente se trata de dinero. Ahora, cuando hablamos de abundancia financiera, pues claro, estamos hablando de dinero, Ujú. pero no podemos ver el concepto de abundancia, de prosperidad, porque yo lo relaciono mucho con la prosperidad. O sea, no lo podemos limitar solamente al tema económico. Ok, ahora cuando alguien llega y te dice, oye, esto de la abundancia para mí no va porque nunca hubo plata en mi familia, porque no, efectivamente se relaciona allí y también me fue mal en mi matrimonio, no sé qué. ¿Cómo yo comienzo el camino a ser abundante de manera integral? Para ser abundante de manera integral, bueno,
digamos que ahí dividimos dos cosas. Y por ahí vi que hay una pregunta de Avi Juliet para que la respondamos ahorita acerca del Dale. propósito, pero no me quiero, no quiero que se me escape lo que te voy a compartir. Tú me dices, abundancia a nivel integral. Entonces, para mí eso Ujú. son dos palabras. ¿Listo? Abundancia e integral. Entonces, lo primero que debemos reconocer es, desde la parte integral, reconocer que tenemos diferentes áreas de vida. Todos tenemos un área sentimental, un área familiar, un área financiera, un área profesional, diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Listo? Y cuando hablamos de abundancia, es, venga, yo cómo estoy conectado con cada una de mis áreas de vida y cómo estoy haciendo que cada una de mis áreas de vida pues esté en un nivel de progreso constante, ¿ok? Que yo tenga un nivel de satisfacción personal con los resultados que tengo hoy para poder de ahí basarme para seguir creciendo. Entonces, lo primero, antes incluso de ir a reprogramar, es saber, venga, ¿dónde estoy hoy? En cada una de mis áreas de vida. Porque tú muy bien lo dijiste, abundancia integral. Cuando hablamos integral, yo debo, es súper clave, empezar a establecer yo dónde estoy en cada una de mis áreas de vida. ¿Cuál es mi nivel de satisfacción con cada uno de los resultados en todas esas áreas? Porque solo ahí ya yo voy a empezar a analizar qué es lo que de pronto hay dentro de mí que está limitando la posibilidad de yo vivir en abundancia en esas áreas de vida, independientemente de la que sea, porque todos tenemos creencias limitantes. Pero entonces, ¿cómo empiezo a descubrir qué creencias limitantes tengo? Es, venga, ¿qué tan satisfecho estoy con los resultados que tengo con respecto a los que yo consideraría que debería tener en estos momentos de mi vida? Y ahí es donde empezamos a explorar. Es lo primero que debemos hacer. Vamos con la respuesta para no perder la pregunta de Avi que dice, Total, ¿en qué edades aproximadamente uno puede descubrir el propósito? Es una linda pregunta. totalmente. Y yo diría que no hay una edad específica, Jimé. No sé, y ahí tú ahorita complementas un poco acerca de lo que tú consideres, pero no hay una edad específica. Yo incluso tengo personas en mi comunidad que están en un proceso de jubilación, están en un proceso, pues tienen Claro. ya cierta edad y están en su tarea de conectar con su propósito de vida. Tengo personas también que son jóvenes y que se han conectado mucho por todo el proceso de entrenamiento en reprogramación financiera y todo este tema de inversiones y muchas cosas, y que están encontrando su propósito de vida. Entonces, la pregunta no es a qué edad, Mm. sino que todo se va dando en el momento que nosotros nos empezamos a hacer esa pregunta. La Ujú. edad en la que nosotros estamos llamados a descubrir nuestro propósito de vida es la edad en la que nosotros nos empezamos a hacer esa pregunta, en la que de pronto llega por algún medio a Claro. nosotros y empezamos a sentir el llamado, porque para mí ese es el llamado de nuestro espíritu. Cuando nos dice, oye, tú debes enfocarte, ya es hora de que te enfoques en encontrar tu propósito de vida. Coincidimos en que no hay edad, David. No hay una edad. Y realmente la edad no debería estresarnos, por decirlo así. No sé si en Ujú. este sentido va la pregunta de nuestra seguidora, pero quizás a veces se me viene a la mente uno como madre dice, yo quiero que mi hijo encuentre el propósito de vida cuanto antes, o esas cosas, ¿no? O ya mi hijo está muy adulto y que encuentre su propósito. Realmente no hay una edad. Y es algo, yo te diría, incluso en el que cada persona va a tomar su ritmo y su tiempo. Es a tu ritmo y a tu tiempo. Así es. eh, y ideal cuando, como tú dices, cuando te preguntas, oye, ¿cuál es mi propósito? Y si me lo pregunto es porque ya tengo esas conexiones que me van a llevar a irlo encontrando. Pero no hay una edad y si te lo estás preguntando tú, pues bueno, es momento de unir hilos o conectar esos temas que uno va encontrando, ¿verdad? Así es, total. Pero, y mira, ahí nos complementa Avi con la pregunta, nos dice Ujú. que gracias por la respuesta, pero trabajo con niños, ya la voy a dejar, y no hay Acá. programas para ellos en ese sentido. Entonces,
con los niños pasa algo muy complejo, pero a la vez muy importante y muy bonito, porque tenemos que entender que los niños tienen un proceso, y dependiendo de la edad, pero tienen un proceso de formación donde debemos tener mucho cuidado, pero donde no es 100% responsabilidad de nosotros como mentores, como docentes, como por ejemplo en el caso de Avi que trabaja con niños. Hay Claro. la responsabilidad en su mayor porcentaje de los padres, porque ahí es donde está la información clave que le va a quedar en la mentalidad del niño para poder en adelante vivir su vida y tener los resultados que vaya a empezar a tener. Pero o sea, es muy complejo empezar a ayudarle al niño a que descubra su propósito de vida, porque para él el concepto propósito de vida no va a ser lo suficientemente claro. Para nada, para nada. Entonces, cuando hablamos del tema de niños y para Avi, es muy importante definir como que venga, en qué edad están los niños y entender que si ya es superior a una edad de 9 10 años, debemos es ayudarles a encontrar como más que todo su pasión, no tanto su propósito de vida. Es ven como al niño, como qué te gusta hacer, cuáles son las actividades que más te gusta desarrollar, ayudarle y visualizar nosotros como adultos el niño en qué es bueno. Hoy en día, y Jime, hoy en día te cuento a ti porque a veces, y me sigue sorprendiendo, yo le pregunto a las personas adultas ya, ¿tú para qué eres bueno? ¿Tú para qué eres buena? Y se quedan callados. Es No cierto, es saben, verdad, es no verdad. saben para qué son buenos, para qué son buenas. Y eso es importante, y sobre todo para Avi, que trabaja con niños, debemos recalcarle mucho a las personas para qué son buenas. Porque eso es como el primero de los pasos para encontrar nuestro propósito de vida. Nosotros debemos reconocer para qué somos buenos, qué sentimos como que hay cosas innatas en nosotros que simplemente se nos dan, sea el Y no baile, el será, canto, la cocina. David, ¿no será que durante mucho tiempo, desde niños justamente, nos han recordado para qué no somos buenos? Total, total. Y yo lo digo mucho que a veces en el trabajo, no sé si de pronto tú cuando y si has tenido experiencia de empleada en empresas, pero Claro. cuando yo era empleado, me recalcaban lo que hacía mal, no lo que hacía bien. ¿Dónde me equivocaba? ¿Qué me había faltado? ¿Dónde estaba mal? ¿Dónde debía mejorar? Pero nunca en lo que hice bien, en lo que estaba bueno, en donde estaba progresando. No, eso no nos lo recalcaba. Y a veces incluso nuestros padres tampoco. Nos recalcaban Así también es. dónde nos equivocamos, dónde nos portamos mal, etcétera, etcétera. Y incluso me acuerdo en estos momentos de un jefe, y cuento la experiencia porque le puede estar pasando a muchas personas. Me acuerdo de un jefe que uno le hablaba acerca de esto, como para el tema de la motivación laboral Ajá. y todo esto, y él lo primero que decía, venga, es que yo contrato a la gente para que haga el trabajo bien. Yo no le tengo que estar diciendo a la gente qué bien le quedó el trabajo, porque es que para eso la contrata uno. Entonces, si se equivoca, eso es lo que debemos reforzar. Y yo decía, oh my God. O sea, sí. Y yo ya estaba empezando como con algunos pilares, el tema del desarrollo del ser, el desarrollo personal y todo esto. Y yo decía como que, wow, o sea, aquí no hay cómo transformar y como ayudar al bienestar de los empleados con una mentalidad de un jefe así. Claro, Porque siempre está totalmente. enfocado es en Realmente. lo que se hace mal. Y eso es lo que va a seguir encontrando. Y hay una frase de T. Harv Eker en el libro Los secretos de la mente millonaria que me Ujú. encanta, que es aquello en lo que te enfocas es lo que se expande. Y eso funciona y aplica muy bien, que lo que se va a expandir en nuestra vida va a ser solo lo malo. Cuando nos Exacto. enfocamos en lo bueno, pues se va a expandir lo bueno. Aquello en lo que te enfocas es lo que se expande. Entonces, En lo que te enfocas definitivamente, se expande. Exactamente. total, total, total. Y por ahí nos dice Avi, muy clara la respuesta, mucho su apoyo. Luego, Y por ahí tenemos también algunos comentarios de algunas de las personas que ahí reconozco que también son de la comunidad de aquí de Metacer. Qué bien que nos están ahí escuchando y están conectados. dice, a los niños se les debe enseñar el manejo del dinero, meditar, comer, leer con mapas mentales como herramienta. Nos dice Yurdi Súper. Martínez.
Totalmente. Eso es lo que debemos hacer con los niños. Y también tenemos otro comentario que nos dice, es descubrir las habilidades, destrezas y reconocer, Luz Marina nos dice, y reconocer la importancia del otro. ¿Qué te apasiona? ¿En qué te sientes cómodo y realizado? Total, yo creo que ese concepto de propósito de vida, o sea, podemos montar hasta un curso de propósito de vida, porque definitivamente es muy, 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 muy importante. Tenemos una pregunta en Facebook, Manu Gómez, que nos dice, nuestro propósito Este es StreamYard. Ah, ya volvimos. uh-huh. Listo. Entonces, sí, nos decías, nuestro propósito de vida puede variar en función a nuestros objetivos. Sí, sí, puede ser, porque o sea, el objetivo siempre estar, y yo promuevo mucho el estar conectados con nosotros mismos, porque puede que crees estar tras un gran propósito, algo muy importante, muy grande, y de pronto lo que nosotros estamos haciendo día a día, pues no nos parece tan grande, entonces no nos parece como que si tuviera que ver con nuestro propósito de vida. Cuando yo le digo a las personas, no te preocupes, trata de liberar un poco la tensión, la ansiedad de ese gran propósito de vida. También tenemos propósitos menores. Y de pronto nuestro propósito en una actividad específica, en un empleo específico, es sacar un proyecto adelante, hacer un trabajo determinado, ayudarle a alguien en algo específico. Esos pueden ser unos propósitos menores. Y eso puede estar muy conectado con nuestros objetivos. Sino que ahí es donde nosotros, por eso a mí hay un hábito que me encanta, Jimé, es el hábito de la reflexión. Porque yo soy una persona y no quedarme reflexionando y analizando, no, a eso no me refiero, sino que yo soy una persona que hace un análisis como de cierre y justo esta semana he hablado mucho con mi comunidad de cómo debemos nosotros cerrar el primer trimestre del año. Y es ese cierre a mirar hacia atrás y es decir, como que venga, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Qué resultados he construido? ¿Qué he hecho que me ha funcionado? ¿Qué he hecho que de pronto no me ha funcionado? ¿Qué he dejado de hacer? Y como hacer este tipo de análisis Uh-huh. para yo empezar a decir, venga, bueno, debo empezar a coger este camino, debo mejor conectar por este camino, debo más bien dedicarme a hacer esto, enfocarme a hacer esto otro, dejar de hacer esto que en lo que no estoy siendo productivo, bueno, y una cantidad de cosas. Pero esa sesión de reflexión me va a ayudar precisamente a que mi camino vaya siendo más consciente para poder ir direccionado a encontrar mi propósito de vida. Entonces, ahí es donde conecto con la pregunta que nos hacían, donde yo voy a estableciendo objetivos, pequeños objetivos, en mi día a día, mis sesiones de reflexión, yo voy a ir conectando hacia dónde va dirigido mi propósito de vida. Porque recuerda, y algo que decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás, era algo que mencionábamos ahora. Los puntos se conectan hacia atrás, no se conectan hacia adelante. Entonces, por eso es importante la sesión de reflexión, de yo detenerme, mirar hacia atrás, venga, ¿qué fue lo que pasó para yo poder unir esos puntos? Y decir, ok, oiga, yo me debo dedicar es a esto. Esto hacia acá va a estar encaminado a mi propósito. Buenísimo, buenísimo. Volviendo a nuestro tema de la abundancia, ahí te corté para responder unas preguntas. Entonces, yo quiero tener una abundancia integral. Uh -huh. Quiero ser abundante y además aquí comenzamos a contarnos la verdad, porque nos contamos historias. Ya. Entonces, que esto de que la abundancia no siempre es buena y nos dijeron que el dinero de pronto no hay que desearlo, en fin. ¿Por qué esto de la abundancia puede cambiar tu enfoque y te puede ayudar terriblemente?
te estoy aquí escuchando por StreamYard. No sé si de pronto la falla en Instagram sea yo, pero pues estamos aquí. Pues yo estoy aquí conectado igual en StreamYard bien, estoy escuchando bien. ¿Sí me escuchaste la pregunta? Repítemela, porfa, repítemela. Que en mucho de esto de la abundancia se cruza con todo lo que hemos escuchado que nos decían de niños, el Ujú. dinero no lo es todo, no hay que desear dinero por todas partes, el dinero no siempre viene de buenas fuentes, los ricos no lo tienen todo. Entonces hay como esos sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué es la abundancia? La abundancia es tener dinero, no, también es prosperidad en todas las áreas. Desde este conocimiento, cómo yo puedo enfocar la abundancia y cómo puedo ir creciendo de manera abundante y progresando además en la vida. Esa pregunta es muy importante, Jimé, porque yo creo que yo creo que la pregunta más clave que todos deberían responder o que todos deberían escuchar las personas en el momento. Porque lo primero que debemos hacer es empezar a reconocer algo que estábamos hablando ahorita. Y es que, porque estamos como repitiendo el mismo error de nuestra familia y de todas nuestras generaciones. Y es traer el concepto de que la abundancia pues tiene que ver solamente con la vida financiera. Eso es lo primero que debemos eliminar y lo primero que debemos desmitificar. Entonces, cuando ya tenemos claridad que una abundancia integral tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, ahora sí, le digo, venga, ahora lo que usted quiere mejorar es su área financiera, sus resultados financieros. No hablemos del concepto de abundancia, ya traduzcámoslos a que tú quieres de pronto generar más ingresos en tu vida. Entonces nosotros ya ahí, aclarando el concepto de abundancia a la persona, pues ella ya no se va por el concepto de abundancia general, porque ya empieza a reconocer como que venga, si es posible para mí vivir en abundancia. Vivo en abundancia con mi familia, vivo en abundancia con mi relación de pareja, vivo en abundancia de pronto con mis alimentos, con muchas cosas que tengo a mi alrededor. Entonces, bueno, listo, sí, gracias David. Ahora quiero mejorar mi vida financiera. Porque a veces, o sea, Claro. ahí es donde empezamos a separar. Y está bien, querer mejorar su vida financiera. Listo. Pero entonces hay una palabra clave que yo utilizo para estas personas y es la reprogramación. La Buenísimo, me reprogramación. encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste. Estamos ante un contexto de que desde chicos estamos escuchando a las personas hablar mal acerca del dinero, de las personas ricas, de todas estas frases que tú misma nos compartiste y que para todos, no importa el país, mira, tú estás en Bolivia, nosotros Claro. estamos en Colombia y nosotros hemos escuchado exactamente las mismas frases. Entonces necesitamos un proceso de reprogramación. Y ahí es donde yo aplico mucho, a mí me gusta y conecto mucho con la teoría de Robert Kiyosaki y Sharon Lecter, que son los escritores de toda esta saga de Padre Rico, Padre Pobre, Ujú. Retírate joven y rico, bueno, y todo este proceso, en los que crearon incluso el juego Cash Flow, que es una herramienta de educación financiera muy poderosa. Pero cuando hablamos de reprogramación, es yo precisamente ir allá adentro, ¿cuál es la información que yo tengo acerca del dinero? Entonces yo tengo que empezar a traer todo eso que yo escuché, que yo vi, que yo experimenté acerca del dinero, para poder reconocer, eso es como cuando de pronto las personas van a estos grupos de alcohólicos anónimos, que lo primero que tienen que Ajá, hacer es ajá. reconocer que tienen un problema. Exacto. Entonces yo le digo a las personas, yo lo primero que hice fue reconocer que tenía una mentalidad de escasez, que tenía una mentalidad de pobreza. Ojo, una mentalidad, porque la pobreza no se debe medir en dinero. La pobreza se mide en mentalidad. Y yo tenía una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez, y lo reconozco. Si no lo hubiera reconocido, no me hubiera dado la oportunidad de empezar a trabajar en reprogramarme financieramente, porque eso es lo que debemos hacer.
Entonces, son como esos dos pasos, Jimé. Lo primero es reconocer que la abundancia no es tema financiero nada más, sino que es nivel integral y general. Muy bien, lo estábamos compartiendo ahora. Y lo segundo, entonces, ven, empecemos entonces a reprogramarte financieramente para que no solo crezcas en abundancia en las otras áreas de vida, sino que también tu área financiera empiece a crecer. ¿Cuál podría ser? Aquí sabemos que el tema de la abundancia, estoy segura que es para una mentoría, para trabajar profundo, para ir hacia adentro, reprogramar, etcétera. Aquí en cortito y a la gente que se va a ir uniendo a este live o a este en vivo y lo van a ver mañana, pasado, ¿cuáles son los primeros pasos que yo debo dar para trabajar en esta abundancia que hablamos, ¿no? Abundancia en todo sentido. ¿Qué primeros pasos debo dar yo? ¿Qué me aconsejas? Jimé, y aprovechando que tú haces esa pregunta, lo voy a conectar con una pregunta también que hacen ahí en Instagram, que nos dice, en una de tus presentaciones decías que antes de buscar el propósito de vida debemos encontrar quiénes somos. ¿Cómo hacemos para encontrar la respuesta a esta pregunta? Entonces, ojo, eso que me dices lo voy a conectar mucho con esto, porque yo trabajo mucho el conectar mente, cuerpo y espíritu, pero los primeros pasos que nosotros debemos empezar a dar son como esas tres preguntas esenciales del espíritu. Y sobre todo la primera. ¿Cuál es la primera? Es, venga, ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta. ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque lo que yo soy va mucho más allá de mi profesión, de mi cargo, de mi experiencia profesional, de mi edad, de mi estrato social, de una cantidad de cosas. Yes. O sea, debemos reconocer que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que vivimos aquí a cumplir una tarea, una misión, un propósito específico. Cuando yo reconozco, soy consciente de eso, yo ya estoy mucho más abierto a Claro. empezar a, primero, a seguir conectado conmigo mismo, porque sé que yo soy esencia espiritual, y ahí es donde viene la segunda pregunta. Es, ¿qué quiero yo? La primera pregunta es ¿quién soy yo? La segunda pregunta es ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente? Reconociendo ya que somos esencia espiritual, pues entonces, venga, empecemos a conectarnos con nosotros mismos y empecemos a establecer qué es lo que nosotros verdaderamente queremos. Ojo, y está bien querer la casa, querer la finca, querer el carro, querer todo esto. Está bien, Ujú. eso hace parte de la vida. Eso hace parte de la vida. Pero ojo, recuerden que nosotros somos componente físico, componente espiritual. Entonces, hay unas metas físicas que puedes cumplir aquí en el mundo, pero también hay unas metas espirituales. ¿Cuáles son esas metas espirituales a las que tú puedes empezar a apuntar? Y ahí es donde nosotros empezamos a construir. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente queremos? Y ahí empezamos a conectar con el servicio, con lo que con nuestra pasión, con nuestra misión y con muchas cosas. Pero, Jiménez, lo primero que nosotros debemos hacer es empezar a responder por lo menos esas dos preguntas. ¿Quién soy yo y Perfecto. qué quiero yo? De mucho valor lo que nos dices, porque así las personas, nuestros seguidores, van a tomar esos primeros hilos para ir avanzando en su proceso. Eh, Haciendo honor al tiempo, que nos queda poquito tiempo, querido David, cuéntanos qué es Metacer, qué haces para que las personas puedan seguirte, unirse y recibir esa información que tú con tanto amor das a tu comunidad y al mundo. ¿Qué es Metacer y qué es esto que haces día a día? Bueno, Tacer en realidad es como mi hijo amado. Es una empresa donde hoy nos dedicamos a ayudar a las personas a trabajar de forma equilibrada en crear nuevos y mejores resultados de vida. Nosotros trabajamos en lo visible y en lo invisible. Trabajamos en la reprogramación espiritual y en la reprogramación financiera. Nuestro objetivo principal es ayudarle a generar nuevos y mejores resultados de vida en las personas a través del crecimiento y la prosperidad íntegra, la abundancia íntegra. Eso es lo que hacemos nosotros en Metacer. Y ahí, ¿qué es lo que ven las personas en Metacer? Cuando se unen a nuestra comunidad, ven que nosotros tenemos sesiones de meditación, sesiones de lectura rápida, sesiones de educación financiera, tenemos incluso procesos de transformación, tenemos, y nuestro objetivo, y yo defino a Metacer
Y yo siempre he definido a metaser como una persona. Un metaser es alguien que cumple 6 principios. Y yo he establecido 6 principios de un metaser y compartiendo de estos 6 principios, tú y toda la comunidad que nos escucha van a comprender qué es lo que hace metaser con las personas que se unen a nosotros. Mira, Jimé, un metaser es una persona que descubre, lo primero es que reconoce, descubre cuáles son sus dones y talentos. Qué Es lo primero hermoso. que hace. Lo segundo, que los desarrolla. Y desarrollarlos es educarse, nutrir su mente, empezar a invertir en sí mismo. 3, que los potencializa. Es decir, potencializarlos es empezar a, venga, yo cómo puedo empezar a poner en acción esto que ya estoy empezando a tener aquí en mi mentalidad. ¿Listo? Entonces es encontrar, desarrollar, potencializar. Después de esto viene el cuarto principio, que es ponerlo al servicio de los demás. Debemos conectar con ese, precisamente con ese propósito. Es yo como con mis dones y talentos, yo los debo poner al servicio de los demás. Quinto principio, monetizarlos. Porque nuestro enfoque es ayudar a las personas a que vivan de su pasión, a Claro que que sí. sí es posible monetizar nuestros dones y talentos. Y sexto principio, dime, ayudarle a otras personas a que hagan lo mismo. Ahí tenemos un Entonces, testimonio de Lili que dice totalmente cierto, Metacer te transforma. así es, Lili tan hermosa, una persona de Medellín, de nuestro país Colombia, que ha estado muy conectada con todo lo que hacemos en Metacer en los últimos meses. Entonces, Jime, ojo, resumen, encontrar dones y talentos, desarrollarlos, potencializarlos, ponerlos al servicio de los demás, monetizarlos y ayudarle a otros a que puedan vivir el mismo proceso. Las personas que llegan a Metacer pueden vivir ese proceso del 1 al 6. Esos son los principios de un Metacer que cumplimos con todos los programas y todos los espacios que nosotros damos para nuestra comunidad. Oye, David, qué linda, qué lindo método, qué lindo proceso para llevar a las personas, como decimos, del punto A al punto B y al C y avanzar en esa abundancia integral que queremos y en ese propósito. Oye, te agradezco infinitamente este espacio, esta información de valor que estoy segura va a servir a muchas personas hoy y más días hacia adelante. Me encanta ser parte de esto con un granito de arena, en contactarte y en conocerte. Un abrazo muy grande hasta tu ciudad, hasta Colombia, y te dejo el micrófono para que cierres y nos dejes un mensaje, sobre todo inspirador a estas personas que están buscando abundancia desde el ser. Bueno, Jimé, muchas gracias a ti por esta invitación, reitero, por ese trabajo que estás haciendo allá en tu comunidad en Bolivia, por todos esos emprendedores, esos dueños de negocio que tanta información necesitan. Así es. Porque a veces los emprendedores, y yo creo que el cierre también va a estar muy enfocado a que los emprendedores, que todos somos emprendedores, absolutamente todos, porque en algún momento todo conectar dones, talentos, propósito, eso nos lleva a, venga, a emprender. Y yo creo que ese es como un emprendimiento desde el ser. Pero Claro, para eso claro que tenemos sí. que transformarnos. Tenemos que transformarnos. Entonces mi mensaje final va muy enfocado a que reconozcamos la importancia de transformarnos a nosotros mismos. Yo siempre también hablo de algo y soy muy, a veces muy incisivo en el tema y es sobre los resultados diferentes que queremos crear en nuestra vida. Porque Einstein decía, y muchas personas lo citan, si tú quieres resultados diferentes, haz algo diferente, haz cosas diferentes. Pero yo voy más allá, yo le digo, Einstein, no es necesario solamente hacer cosas diferentes. Tú tienes que ser alguien diferente, Así es. sentir de forma diferente, porque de pronto tú empiezas a hacer algo diferente, pero no lo puedes sostener porque no estás programado para Claro. hacerlo, no tienes el hábito desarrollado, no estás programado de la forma correcta. O sea, puedes hacer algo diferente, pero puedes seguir teniendo el mismo resultado. Se cae. ¿Por qué? Ujú. Porque me ha pasado y lo he visto en muchas personas. Entonces, lo más importante que debemos empezar a reconocer es que debemos ser alguien diferente.
Debemos estar dispuestos a renunciar, ojo, a renunciar a ser la persona que somos hoy para convertirnos en la persona que debemos llegar a ser, para poder lograr esas metas y construir esos resultados diferentes que queremos lograr en nuestra vida. Me encanta y creo que esa es la clave para realmente lograr objetivos, lograr esos sueños, transformarnos primero. Gracias a Lili que nos dice totalmente cierto, metas te transforman. Luz Marina, buenas noches Bolivia, lluvia de bendiciones. Abby dice, mil gracias por tanto compromiso y es hermoso compartir. Y Luz Marina también dice, en este momento el cosmos requiere que nos sintonicemos y mejoremos nuestra vibración para el bien de todos. Qué Gracias bien, a qué todos. bien. Gracias, querido David. Un abrazo muy grande hasta Colombia y que tu proyecto A se ti, siga Jimé. expandiendo para transformar a más gente. A todos los que nos siguen esta noche y se van a unir, un abrazo muy grande y bendiciones. A ti, Jimé, a toda la comunidad. Muchas gracias por estar ahí conectados. Un abrazo. Chao, chao. Gracias Instagram, gracias Facebook.